tratado el tema anterior, sobre todo de medicamentos. Las definiciones asociadas con la de salud tienen que ver con las definiciones son muy interesantes. Y la teoría de la información. Hay una norma, siempre cuando revisamos los temas, tratamos de buscar una norma que esté aplicada en nuestro medio. En este caso, sí hay una norma técnica, ¿no? Tenemos un nombre basado en los impuestos principales. Entonces, las situaciones hospitalarias, situaciones asociadas a la atención de salud, constituyen un progreso de la salud pública. No solo para los pacientes, sino también para las familias y el Estado, ¿no? Que conlleva muchas veces gastos, ¿no? Fallecimientos, también muchas veces afecta, ¿no? el estilo de vida de las personas, ¿no? De la familia. Entonces, constituye un desafío para las instituciones y el personal médico responsable de la atención, ya que es un evento adverso en pacientes que están hospitalizados, y lo cual se debe tratar de prevenir. Al ser instituciones hospitalarias, se asocian con una tasa de morbilidad y mortalidad, por lo que mencionamos en los términos existentes, porque se han creado antibióticos más caros, permite haber mayor tasa hospitalaria. Entonces, el incremento de días de hospitalización y costos de atención. Y también el incremento de discapacidad, hay medidas ajustadas de discapacidad en la población. Ahora estoy de acuerdo para usar algunos estadísticas. Entonces, estos problemas, estas guías que vamos a abreviar como guías, son derivados de una baja calidad de la atención y una insuficiente supervisión y capacitación personal. Y se considera un costo adicional, ¿no? Hay tipo de cuestiones que son lo que consideran como un mal uso de recursos económicos. Una elevada frecuencia de estas situaciones en los comunidades comprueba una calidad deficiente del sistema de salud o del establecimiento de salud. Lamentablemente, en nuestro país caemos en este grupo de instituciones, ¿no? Con una deficiente calidad del sistema de salud. O vamos a más adelante, impide bastante, ¿no? En la incidencia de estas situaciones asociadas a la atención de salud. En general, estas situaciones hospitalarias o IAS, el punto de corte con la medida de infecciones son 48 horas, los espacios hospitalarios, 48 horas después de haber ingresado al paciente al hospital. Ya que antes de ese tiempo podría ser una infección que se está incubando, ¿no? Antes de que el paciente acuda al hospital. Este es para la mayoría de infecciones, pero vamos a trabajar otros conceptos que a veces no aplican este punto de corte, ¿no? A algunas situaciones, por ejemplo, las bacterias, ¿no? Entonces, normalmente la definición más resumida se puede decir es aquella infección contraída en el hospital por un paciente internado por una razón distinta de secundaria. ¿No? Por ejemplo, un paciente que quizás acudió para una cirugía, ¿no? Una cirugía electiva de una colecistectomía, ¿no? Y quizás el internamiento, ¿no? Por ahí, ¿no? Pudo estar en contacto con otro paciente enfermo y contrajo una infección, ¿no? En este caso, una neumonía. Entonces, hay factores determinantes que van a influir en que se desarrollen estas infecciones hospitalarias o llamadas sillas, como les dije, ¿no? Tiene que ver con el microorganismo, ¿no? Algunos microorganismos son muy virulentos, fácilmente se contagian de persona a persona, la patogenicidad de las especies, resistencia múltiple, ¿no? Que son bacterias que son muy resistentes a medicamentos, ¿no? El número de cepas, ¿no? Y obviamente el autóctono. Un cuerpo susceptible tiene que ver, ¿no? La edad, especialmente los que estamos en la vida, ¿no? Los niños, los ancianos, el sexo, ¿no? Especialmente, bueno, las citus generalmente son más mujeres, sobre todo si estas lo van a referir en categoría binario. Una enfermedad subyacente, casi todas las que me llevan inmunosupresión, ¿no? Diabetes, cáncer, ¿no? VIH, algún mecanismo de defensa alterado, por ejemplo, quizás un paciente con un ACV, alterado el mecanismo fácilmente se va a aspirar, y esto puede llevar al desarrollo de neumonía. La respuesta inmune del paciente, ¿no? Quizás tenga un problema inmunológico, ¿no? Y el estado nutricional, ¿no? Los nutrientes son los que más factores de riesgo para estas situaciones inmunosupresivas. El tratamiento, muchos pacientes a veces requieren terapia inmunosupresora, especialmente, por ejemplo, los pacientes con una patología reumatológica, ¿no? Lupus reumatoide. El uso de microbianos de alto efecto, sobre todo, y los mecanismos invasivos.
por ejemplo, un procedimiento invasivo que requiere el paciente, quizás hablando de especialidad, ¿no? La broncooscopía, ¿no? Y quizás también es parte de un tratamiento propio y de forma de lactancia, también puede conllevar el riesgo de desarrollo de una neumonía. Y del medio ambiente. Entonces, como verán acá, tenemos un factor de riesgo en los cuales podemos, ¿no?, establecer medidas preventivas, ¿no? Por eso dice que en general casi un tercio de las infecciones hospitalarias podría haberse prevenido con algunas medidas correctivas. Pues ahí vemos las principales enfermedades asociadas a la salud: las citus, las neumonías, las bacteriemias, ¿no?, y infecciones del tejido quirúrgico. Cada uno tiene sus factores de riesgo. El centro primario es un factor de riesgo, y el cateterismo, ¿no? Las neumonías, obviamente, por el mencioné, que antes vamos a más adelante, las estadísticas se dan más en UCI, tiene que ver con la intubación y la intubación mecánica, ¿no? Y las bacteriemias, básicamente con el uso de dispositivos intravasculares, o sea, las vías endovenosas, que a veces se usa, se exagera el tiempo de uso, o no se hace tanto cuando efectivamente debería de realizarse, ¿no? Las vías periféricas se deben hacer cada día. Pero quizás por algún motivo la enfermedad se olvidó, no lo deja por más días, y esto puede llevar a infecciones, ¿no?, bacterianas. Y las infecciones del tejido quirúrgico tienen que ver con la enfermedad avanzada, la nutrición, ¿no? Obviamente que el más riesgo de infección de vía operatoria del tejido quirúrgico son los cruzaprotas. Como vemos, hay consecuencias de estas infecciones asociadas a la salud, básicamente los costos, ¿no?, desde internamiento, el costo de intervención, el tratamiento que va a realizar el paciente, ¿no? No solo eso, no también costos ambulatorios, el paciente no se va a quedar, se va de alta y ya terminó todo, ¿no? El paciente requiere controles, ¿no? Quizás un tratamiento también a alta, y los costos para el paciente, ya sea quizás una mortalidad si es un jefe de familia, ¿no?, o movilidad que quede postrado, ¿no?, el paciente no va a requerir hospitalizado, el costo de viaje quizás se requiera, ¿no?, y acudir a un centro que esté lejos de su domicilio. En cuanto a la epidemiología, varía las incidencias de un servicio a otro entre hospitales y países, ¿no?, y también de acuerdo a la complejidad de la institución. Y se dice que en el hospital universitario, ¿no?, donde hay alto índice de rotación de estudiantes y médicos, es donde mayor incidencia de infecciones hospitalarias. Muchas veces porque a veces se los deja más en supervisión, inclusive podemos estar tratando con ustedes, entonces quizás no tengan, no haya una medida adecuada de trato con el paciente, ¿no?, que no se lavan las manos, ¿no?, y eso puede llevar también riesgo de infecciones nosocomiales. Según la OMS, se dice que en países de alto ingreso económico, en países desarrollados, la incidencia más o menos es decir que por cada 100 pacientes ingresados, ¿no?, hablando de cuidados intensivos, ¿no?, y esta incidencia casi se duplica, ¿no?, en pacientes de ingreso bajo o mediano, ¿no?, o sea, medio, ¿no?, y se dice que más o menos uno de cada 10 pacientes afectados va a llegar a fallecer por estas incidencias asociadas a la salud. La siguiente dijo que aumenta la poca atención, especialmente porque aumenta el tasa hospitalaria, vamos a hablar de 5 a 10 días en promedio. Y en general se dice que más o menos 5 a 10 pacientes ingresados a nivel hospitalario podría desarrollar estas infecciones hospitalarias. Estas sillas son multicausales, como vemos, tienen varios factores de riesgo, ¿no?, relacionados con el huésped, ¿no?, con el microorganismo, ¿no?, con el medio ambiente, o sea, el medio donde está el paciente, ¿no? Entonces, está relacionado con el sistema de salud, con los procesos de prestación de servicio y los comportamientos individuales de los trabajadores de salud. La OPS más o menos estimaba que 5 hospitales tienen comité de infecciones, porque este es un artículo ya un poco amigo en control actual, pero este de después del COVID yo creo que ha disminuido bastante, casi todo, pero ha aumentado, por dicho, porque casi todos los hospitales, ¿no?, a raíz del COVID ha implementado, ¿no?, este comité de infecciones hospitalarias. Entonces, pero en realidad la verdad carga de estas infecciones hospitalarias no se conoce, no hay un dato exacto. Pues ya dijimos respecto de estas infecciones nosocomiales, mayor movilidad, mortalidad, mayor costo, mayor tasa hospitalaria, pérdidas laborales y también un impacto psicológico familiar. Porque muchas veces los pacientes van a necesitar un nuevo reemplazo. Entonces es importante una vigilancia epidemiológica y control, ¿no?, de estas infecciones hospitalarias, ¿no?, y especialmente tratar de conocer los factores de riesgo y tratar de elaborar unas estrategias para prevenir estas infecciones.
general, cualquier paciente que va a estar hospitalizado tiene riesgo, ¿no? de padecer esta afección intestinal. Por eso hay que explicar al paciente, ¿no? Muchos pacientes piensan, ¿no?, que lo mejor es el hospital, que tiene que estar internado, para que se recupere, ¿no? Y a veces no quiere, ¿no?, llevárselo a su casa para continuar el tratamiento, ¿no?, como ambulatorio. Entonces se le explica al paciente, ¿no?, que es un riesgo que puede haber una insuficiencia hospitalaria, especialmente, ¿no?, los extremos de la vida, para que tengan un factor de riesgo, ¿no?, como una enfermedad inmunosupresora, para que ellos sepan de este riesgo y no nos estén echando la culpa de que nosotros hemos causado la insuficiencia hospitalaria. Entonces vemos las principales insuficiencias hospitalarias y los agentes causales de esta situación, ¿no? Como vemos, la gran mayoría son gram negativos, ¿no?, decías o hormonas COVID, y tenemos unos gram positivos también con estafilococos aureus. En general, las insuficiencias hospitalarias, hablando ya sea de los diferentes departamentos de servicios, las principales en frecuencia son las insuficiencias urinarias. Pero ya hablando de cuidados intensivos, la principal infección hospitalaria viene de la neumonía. Porque obviamente, para que estén en cuidados intensivos, nuestros pacientes van a requerir un soporte ventilatorio. Y quizás es uno de los principales factores de riesgo para la neumonía asociada al ventilador. Tenemos algunas infecciones causales de estas infecciones hospitalarias. Ya dijimos, los focos, los gram negativos, como Klebsiella, Dioxoris, Pseudomonas, y también el encefalos. Esta es una estadística peruana, pero de Lima. Lamentablemente tampoco no puede conseguir acá a nivel local. Entonces acá vemos que las infecciones hospitalarias, ¿no?, hubo un incremento en el año 2021 y 2022. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que hubo aumento? Por el COVID. Y bueno, en algunos referencias dicen que más ha sido también curso de neumonía. Porque muchos pacientes que han estado realizados por COVID generalmente requerían un soporte ventilatorio. Por eso también hubo más días. Y obviamente el estado de ventilación mecánica se le hace un manejo de paciente crítico, el cual requiere también el urinario. Y eso también es un factor de riesgo para la infección urinaria. Está cambiando el oso a mi riesgo de bacteria. Y también yo creo que porque durante toda esta época de COVID no hubo el personal adecuado en cada servicio, ¿no? Sabrá que muchas veces tenían comodidades o por edad, se iban a su casa, ¿verdad? Entonces, queda personal, tuvieron que cubrir con cualquier profesional de diferentes especialidades, de diferentes áreas. Y les habla de tuberculosis también, de un recurso, aunque neumología sí tiene relación con cuidados intensivos, ¿no?, pero yo no tuve esa formación, como si lo tienen en otras especialidades. Entonces, sé que algunos hospitales han ingresado a UCI de dermatólogos, reumatólogos, medicina familiar, y nada que ver, ¿no? Y también tuvieron medicina interna, hasta psiquiatra, hasta medicina interna. Entonces también no había un manejo adecuado. Y todo eso se ve, ¿no?, que también afectaba en muchos casos de la SIDA. Entonces acá otras estadísticas también vemos, ¿no?, que igual, justo lo mencionaba, durante esos años 2022 mayor incidencia de neumonía, ¿no? Neumonía como infecciones asociadas a atención sanitaria. Las incidencias, como decían, van a variar, ¿no? Lo que mencioné anteriormente, las incidencias son más frecuentes en general, pero acá vemos que varía, ¿no? Acá mencionan que la principal incidencia general es la infección de vía respiratoria. Acá, por ejemplo, la mayoría de los días fue en la UCI. Y según los servicios también va a variar. En medicina, por nosotros, en medicina, vamos acá, hay frecuencia de infección transluminal. En UCI, lo que mencionaba, mayor neumonía. En ginecobstetricia, el BRB, que es infección de sitio clínico, o sea, de vía respiratoria. Y en amarillo es el cuarterario. Así tenemos que cada servicio va a variar. Por ejemplo, en oncología, la principal infección asociada a atención de salud es infección de citometría crónica o
de prótesis, ¿no? Igual, de acuerdo a la complejidad del establecimiento, en este caso el hospital regional de Lima, no en acá. Es un hospital de referencia, uno de los más grandes en Lima, igual, mayor incidencia de infecciones. Yo creo que eso tiene que ver porque en estos hospitales más grandes sí tienen, ¿no?, un sistema de vigilancia, ¿no?, en el cual se pueden reportar, ¿no? En cambio, los hospitales más alejados, hospital de Huaycán, que muchas veces ni siquiera hay especialistas que curan todos los departamentos, ¿no?, y mucho menos no creo que tengan inspector acá, obviamente no van a reportar mucho. Y los agentes biológicos de estas infecciones nosocomiales, ¿no?, siempre en la cabeza, anteriormente era la pseudomonas, ¿no?, pero acá vemos, al menos en esta estadística, en Lima, tiene mayor incidencia en Acinetobacter, ¿no? Pero siempre están en la cabeza el programa de Acinetobacter, Klebsiella, pseudomonas y Staphylococcus aureus. Siempre los sistemas de la vida, a menor edad y mayor edad, en todos los países de más de 60 años, son los que tienen mayor incidencia, ¿no?, de infecciones por riesgo, por traer una infección nosocomial. Bueno, ya la manera de algoritmo, sí, como yo dije, ¿no?, la mayoría toma conjunto de cortes con horas luego de estar internado para considerar como una infección nosocomial. Buscamos los síntomas, vamos a ver los criterios para cada infección nosocomial, ¿no? Si está compatible con esa infección nosocomial, obviamente lo que se debería hacer es tratar de tomar una muestra para confirmar, ¿no? Bueno, ver los resultados, ¿no?, y por eso notificar si es una infección nosocomial. Pero vamos a ver que no solo es el diagnóstico laboratorial, muchas veces si al criterio del médico a cargo del paciente lo considera una infección nosocomial, le da tratamiento, igual tiene la obligación de reportarlo como una infección asociada a la infección. La transmisión, como cualquier enfermedad, ¿no?, dependiendo también de qué tipo de día estamos, puede ser por contacto, sea directo o indirecto. El directo, obviamente, el organismo va a tener contacto directamente, ¿no?, con la zona en la cual va a causar infección. Ahí, por ejemplo, ¿no?, puede ser a través de la sangre, fluidos corporales del paciente a otros supuestos susceptibles. Y contacto indirecto a través de, puede ser por un intermediario animado o inanimado. Intermediario animado, obviamente, son el personal de salud. Inanimado puede ser por ropa, fuentes, ¿no?, o superficies de algún implemento, ¿no?, que no ha estado bien desinfectado. Y el otro medio de transmisión básicamente tiene que ver, ¿no?, con las infecciones sistema respiratorio, en este caso neumonía, ¿no?, que puede ser por vía aérea a través de la boca. Los tipos de ellas mencionamos un poco, ¿no?, en las anteriores diapositivas: infección de torrente sanguíneo, tracto urinario, la neumonía, infección de ciclo quirúrgico, ya sea superficial o profundo, y la neumonía oral. Obviamente esto más tiene que ver con hipotesis, no lo vamos a tratar mucho. Y hablando en sí del concepto de infección asociada al estado de salud, tenemos que se haya condición local sistémica resultante de una reacción adversa a la presencia de un agente infeccioso o sus toxinas, ¿no?, que ocurre en un paciente en un escenario de detección de salud, ya sea hospitalizado o detección ambulatoria, y que no está presente en el momento de la admisión, a menos que la infección esté relacionada con una misorrea, que se liberada y el reingreso, ¿no?, depende de la semana, ¿no? Asimismo, incluye las infecciones ocupacionales cuando ya se mencionadas. Y se excluye de esta definición, ¿no?, aquellos que ven una infección presente, ¿no?, como estado de incubación antes del ingreso, en caso de haber nacido por adquirida por vía transplacentaria, o aquellos pacientes que estén colonizados, que de repente tengan un cultivo positivo, ¿no?, pero por eso hay que correlacionar con la clínica, ¿no? Y las inflamaciones generadas por respuesta del tejido a una lesión, ¿no?, o simulación por agentes no infecciosos, ¿no? Por ejemplo, si una herida postoperatoria esté hematosa, ¿no?, o algo de trombosis, claro, hay que utilizar la infección, pero hay que confirmarla, ¿no?, porque solo puede ser, ¿no?, la inflamación propia, ¿no?, de la sutura. Entonces, yo he visto que la definición que yo mencionaba en la anterior diapositiva, ¿no?, si está asociado al factor de riesgo vigilado, ¿no?, o sea, estas 6 infecciones nosocomiales que hemos mencionado,
cumplir los criterios específicos para cada infección nosocomial, que vamos a pasar a ver. Entonces tiene que ver con el tiempo de utilización. El Comité de Mayoría considera 48 horas para la mayoría de infecciones nosocomiales. El paciente no portaba esta infección con ingresó al hospital y los criterios diagnósticos para cada infección nosocomial. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Con la clínica e identificación del microorganismo. Como vamos a ver los criterios más adelante, muchas veces solo se basa en la clínica. Entonces, estas son todas las infecciones nosocomiales y que están sujetas a la vigilancia epidemiológica, que deben ser notificadas cada vez que se desafíen. Entonces, por ejemplo, vemos el factor riesgo para cada infección nosocomial. Infección de torrentes sanguíneos, básicamente tiene que ver con una vía periférica o vía central. Bueno, también pacientes que refieren a hemodiálisis, en el cual se va a colocar un catéter de alto flujo, o aquellos que reciben también nutrición parenteral, o sea, nutrición por vía periférica o por vía central. Infección terminal es el factor riesgo para el terminal. Neumonía de timón, ¿no? La nutrición mecánica, la infección de ciclo crítico, de las operaciones que más se realizan, en este caso las vasectomías y las angioplastías. En el caso de necrocestis, la cesárea. En caso de traumatología, las prótesis cesáreas. Con anestesia corporal y exposición laboral a agentes patógenos de sangre personal. Básicamente tenía punto total o practicador. O sea, hablando de infecciones de torrentes sanguíneos, tenemos básicamente la bacteriemia, ¿no? Y esta es, idealmente debe ser confirmada por laboratorio. Entonces, claro, el primer criterio es uno más de los cultivos en los cuales se dio un patógeno patógeno, excepto para posibles microorganismos contaminantes, como es el ambiente. Y que este microorganismo identificado en el cultivo no esté relacionado con la infección de otros sitios. Por ejemplo, el paciente quizás ingresa por un absceso en la pierna, digamos, y tenemos un cultivo positivo. No vamos a considerar como una infección de torrentes sanguíneos, o sea, de reportarlo como una IA o una infección nosocomial, porque tiene otro foco, ¿no? No tiene que haber ningún otro foco que me dé como resultado un cultivo positivo. Y que tampoco sea un microorganismo que normalmente habitúa esté colonizando la piel. Por ejemplo, los focos a veces pueden colonizar la piel. Entonces, que a veces empieza más de dos o más cultivos positivos para confirmar que realmente tiene ese efecto. Y el otro criterio es que haya algunos signos de infección, recibidos por los videos de contención, y que además tenga un resultado con un cultivo positivo, que no está relacionada con otro sitio de infección. Otra cosa es también algunos contaminantes, ¿no? Que también puede haber quizás en la piel, pero obviamente alguien tiene que ir de la mano con signos de infección. Y la sepsis clínica, que básicamente tiene que ver con los síntomas clínicos nada más, como fiebre, hipotermia, radical. Quizás no tenga un cultivo, que no haya infección aparente en otro sitio, y que el médico, por la sospecha clínica de una sepsis, instituya un tratamiento para hacer un tratamiento biológico. Entonces, hablando así de infección del torrente sanguíneo, si se ha descartado que hay otro foco posible, ¿no? de ese cultivo positivo, ahí sí no requiere un tiempo, un periodo mínimo de proteína, como se llama la infección. Basta que sea identificado, ¿no? Quizás en el mismo día que se puso el catéter, tenga un cultivo positivo, no hay otro foco de infección en otra parte, cataloga como infección de torrente sanguíneo asociada al catéter. Tracto urinario, ya dijimos que tiene que ver con el contexto urinario. Acá se considera, ¿no? Como es lo que no entiendo muy bien, pero aquí se ejemplo. Catéter urinario instalado en el momento de la aparición de la infección, uno, y otro en los 7 días anteriores a ella. Obviamente, quizás un paciente que quizá con una infección urinaria en incubación, se podría decir que le provoca catéter urinario, sea positivo, no se le parece dudoso considerarlo una infección nosocomial. En cambio, si estaba 7 días antes, un catéter urinario,
y después hay síntomas, ¿no?, de infección, y además eso confirma como un cultivo positivo, que evidentemente va a ser una infección urinaria de tipo nosocomial. Bueno, así lo menciona la norma, ¿no? La verdad acá está un poco de confusión. Entonces, el criterio 1, que hace una infección, no, obviamente no. Pasa por la fiebre, urgencia renal, aumento de la frecuencia urinaria, ¿no?, disuria o disensibilidad suprarrenal, ¿no?, con un cultivo positivo. Y el criterio 2, ¿no?, igual, signos de infección urinaria, y que además, ¿no?, hay una materia reactiva positiva, que es una prueba de flora depositaria, que haya piuria, y se identifica el microorganismo de transmisión de Gram, ¿no?, que haya menos de 10 colonias, 10 a la quinta colonia, ¿no?, y que se haya, a pesar que se haya instalado por el particular, ¿no?, o, lo digo también, muchas veces se aplica bastante el diagnóstico del médico, o sea, que no es lo mínimo, ¿no?, sin la confirmación de lo material. Y en el cual el paciente no es diagnosticado, tiene un programa, tratamiento médico para esa infección urinaria, obviamente tratamiento antibiótico. Bueno, hay más criterios, ¿no?, pero que básicamente no aplican a la posibilidad de simplemente para como referencia. Y anteriormente era muy frecuente, ¿no?, que el paciente que estaba someado se mandaba, ¿no?, a cultivar, ¿no?, la punta del catéter urinario y salía positivo, se la colgaba con el catéter urinario. Pero, como vemos acá, en esta norma técnica, dice que el cultivo de punta del catéter urinario no es una prueba de laboratorio aceptada para identificar hitos sintomáticos. Ya que muchas veces por hecho de estar el catéter ahí puede haber colonizado, pero sin necesidad de pasar el hito urinario. Y hablando de neumonía, obviamente el primer factor de complicación mecánica, aquí sí tiene que ver el tiempo, ¿no?, con la mayor charla, después de haber estado comunicación mecánica. Entonces, el criterio obviamente tiene que ver con criterios radiológicos, ¿no?, criterios clínicos también, ¿no?, como fiebre, leucocitosis, o leucopenia, ¿no?, la edad también. Y pacientes con edad muchas veces no hay mucha alteración, ¿no?, en algunos parámetros, pero todos los pacientes que tengan un estado mental alterado no tendría que sospechar, ¿no?, de una posible neumonía, ¿no? Probablemente no solo el criterio, tenemos también el criterio radiológico, ¿no?, y también los signos, ¿no?, como es la aparición del archivo turbulento o compromiso respiratorio. El criterio 2, bueno, tiene que ver igual con criterio radiológico, ¿no?, criterio clínico y laboratorial, aumento de los síntomas respiratorios como circuito turbulento, realizamos también, ¿no?, sectores secos palpitantes, ¿no?, respiración bronquial fluidosa y alteraciones en la gasometría. Y además los datos de laboratorio, ya son un cultivo positivo, obviamente buscar respiratorio. Si no tenemos un cultivo positivo que tiene cierto foco, obviamente el foco generalmente afecta más, ¿no?, los pulmones, ¿no? También otro diagnóstico tiene que ver, ¿no?, con ustedes, no solo es por área cultivo, también puede ser por biopsia, ¿no?, esopatología, por de accesos. Y en el caso de hongos, generalmente, eso es también un error que muchos cometen, ¿no?, derechos identificativos, como cándidas, ¿no?, ya lo catalogamos como neumonía candidata, ¿no?, cuando el diagnóstico confirmatorio para este tipo de infección pulmonar es por invasión de la energía pulmonar del pulmón, por hijas públicas o son nerviosas pulmonar. Entonces, el hecho de que vean cándidas en un punto, un cultivo, no quiere decir que básicamente es contaminación de la pulmón. Igual, siempre estos criterios que son muy similares a la pediátrica. Y en las pacientes que no tengan antecedentes de enfermedades pulmonares cardíacas, ahí sí basta con una sola radiografía para poder, como parte del criterio radiológico, ¿no?, para poder diagnosticar una neumonía asociada a lesiones de salud. En cambio, los pacientes que tengan enfermedades pulmonares o cardíacas crónicas, ¿no?, ahí sí muchas veces requiere revisar los datos anteriores, ¿no?, para ver si ya tiene una alteración de base, ¿no?, y poder confirmar si realmente estamos ante una neumonía nosocomial.
subcutáneo. Acá sí el punto de corte obviamente es después de que se haya sometido a la operación, y esta es la impresión que se puede presentar hasta 30 días después, ¿no?, del procedimiento quirúrgico. Obviamente las alteraciones que tenemos que buscar, el tacto suculento de la herida operatoria y aislamiento, ¿no?, el organismo de esa secreción. Otros síntomas que tienen infección: dolor, hinchazón localizado, el reconocimiento del calor, que la incisión se puede es deliberadamente abierta por el cirujano, o hay un cultivo positivo. Y algo importante que mencionan acá es que no se debe registrar como absceso de punto de sutura en infección, de que muchas veces es solo una reacción, ¿no?, local, producto, ¿no?, del punto de sutura. Muchas veces lo consideran un seroma, ¿no? Simplemente se quita el punto, esa lesión va a remitir solo. Y la infección de ciclo quirúrgico profundo, igual, ¿no? Es la que llaman los tejidos más profundos, ¿no? Por ejemplo, la fascia, la capa muscular, ¿no? En cambio, la superficial solo es tejido celular subcutáneo, piel y tejido celular subcutáneo. Pues igual, ¿no?, considera 30 días después de la operación. Los síntomas que debemos buscar son muy similares, ¿no?, al anterior. Y en este caso, no lo puse por ahí, pero sí considera el uso de prótesis. En caso de prótesis, sí puede considerar hasta un año después de que el paciente ha sometido a su cirugía. Y en el típico oral, obviamente, el paciente que después del parto, en el cual se encontraba un líquido positivo, ¿no?, de ese líquido o líquido endometrial, de ese criterio, laboratorial. Pero también todo un criterio clínico, ¿no?, en el cual el paciente, ¿no?, obviamente después del parto, que tenga fiebre, dolor abdominal, ¿no?, aumento o dolor en el nivel uterino, ¿no?, y drenaje purulento en el útero. Y bueno, se considera todavía hasta 30 días. Entonces, todas estas infecciones nosocomiales deben estar sujetas a la vigilancia, ¿no?, constante, ¿no?, selectiva, porque sabemos que ya mencionamos las principales vías que deben estar vigiladas, ¿no?, focalizada. Hay unidades o servicios de departamentos en los cuales hay, ¿no?, incidencia mayor de un tipo específico, ¿no?, de guía, ¿no?, activa y permanente. También importante mencionar en esta norma, con esta guía, la vigilancia posterior al alta. O sea, no solo termina que el paciente salió de alta, ¿no?, en los controles, bueno, también quizás podría, ¿no?, darse una guía, ¿no?, después del alta, ¿no? Y eso también se debe ese seguimiento y también reportarlo para que registrarlo. Hay bacterias que requieren también importancia, ¿no?, porque conllevan un alto riesgo de resistencia, ¿no? Y entonces tenemos, ¿no?, justo lo que mencionamos, ¿no?, los leucocosaurios, ¿no?, que puede ser resistente, ¿no?, a la vancomicina o al imesolil, los enterococos, que pueden ser resistentes también a la vancomicina y imesolil, enterococos resistentes a la ampicilina o penicilina, de caractamasa positivo, o sea, los GRES, llamamos los GRES, ¿no?, enterobacterias resistentes para la penel y colistina, y la pseudomonas luminosa y pseudomonas también, ¿no?, resistentes para la penel. Una vez encontradas las bacterias, debe ser inmediatamente notificada, ¿no?, y reportada. Entonces, las guías se vigilan para tratar, ¿no?, de monitorizar la incidencia de estas guías, ¿no?, en algunos casos también detectar algunos brotes que se presentan, ¿no?, en algunos servicios. Como comentario adicional, en algún momento identificaron un brote de pseudomonas, ¿no?, en el departamento de medicina. Se intervinieron, ¿no?, ayudaron a los pacientes, ¿no?, se trató de buscar cuál fue la causa, ¿no?, pero aparentemente fue porque, no sé, dieron cuenta que los médicos no se daban nada. O usaban los guantes y por hacer los guantes cambiaban el paciente, ¿no? Ahí también las bacterias. Entonces, identificar los factores de riesgo, evaluar medidas preventivas implementadas, ¿no?, en plan de prevención, y suministrar información para educar y reforzar la buena práctica de las personas.
vigilancia, ¿no? Cuando sacas, se debe, ¿no?, usar la recolección de datos, análisis de datos, interpretación, comunicación, evaluación, y así, ¿no?, mejorar ese plan de vigilancia. Entonces, las leyes preventivas, en general, las guías, bueno, cada día tiene diferentes medidas preventivas, ¿no? Ya vieron que afecta a diferentes, ¿no?, órganos o sistemas, ¿no? Pero en general, las recomendaciones estándar que se deben aplicar en todas las guías es la higiene de manos, el uso de equipos de protección personal, los guantes, protector facial, el uso de delantal para hacer un procedimiento que sepamos, ¿no?, que va a conllevar contaminación, prevención de accidentes insoportables, higiene respiratoria, existen buenos hábitos ante cualquier trastorno. El manejo de equipos, desechos y ropa del paciente. Debemos el lavado de manos en 5 momentos antes de tocar al paciente, ¿no?, antes de realizar una tarea de limpieza séptica para un procedimiento de aseo, ¿no?, después de riesgo de exposición, ¿no?, a limpias corporales, ¿no?, depende por ahí nos ha salpicado, ¿no?, algún fluido, ¿no?, y bueno, se lavar la mano, después de tocar al paciente, o sea, después de enseñar al paciente, y después del contacto con el entorno del paciente, ¿no?, de repente por ahí nos hemos apoyado en el entorno del paciente, o de repente hemos agarrado una fragancia de entrar en soluciones dolorosas, y bueno, también le podemos hablar. El siguiente tema, la fiebre del virus conocido, tiene unas referencias. Empezamos con un caso, en este caso paciente con 16 años de edad, ingreso por fiebre, que no ha disminuido desde 3 semanas, a pesar de los antibióticos por el médico tratante, requiere exploración nocturna y serie de peso al siguiente, así como disnea, emergencia, tiene por decir. Quizás la mayoría pensarían una neumonía, quizás, ¿no?, o una tuberculosis, tiene fiebre para bajar el peso. Entonces, los análisis de rutina no mostraron alteraciones significativas y la radiografía se mostró en la radiografía biliar, o sea, la radiografía biliar. Quizás acá la radiografía sola iría a cáncer por la neumonía, y para las radiografías biliares quizás estaría más tuberculosis, ¿no?, algunos tendrían que hacer cáncer, ¿no?, neoplasia, por el que sea, pero es joven, al menos en este caso no tenía una factura de riesgo. El diagnóstico diferencial, en este caso los médicos que trataron, plantearon tuberculosis, linfoma y sarcoidosis. Por tanto, se realizó una tomografía, se confirmó que había cambios, no hubo calcificaciones, se tomó las pruebas de liga para tuberculosis que salió negativa. Es una prueba para hablar de tuberculosis latente. Pero bueno, en el Perú usamos más el PPD, la prueba del PPD. Y le tomamos una prueba de proteína de angiotensina, el cual salió elevado, que es uno de los exámenes de detección para el diagnóstico de sarcoidosis. Igual, hay que confirmar una biopsia, se hizo la biopsia y se confirmó que era sarcoidosis. Entonces, y todo esto al tercer día que el paciente fue hospitalizado. Pues en un mundo ideal debería funcionar así. Pero si fuera un hospital aplicado a la realidad, yo creo que por eso hubiera demorado mínimo. Entonces, no hay nada en la vida tan bello ni tan rato ni tan árido para los misteriosos. Solo es un dicho para que me hicieran muchas veces las cosas se vuelven muy rutinarias, ¿no? Son un poco aburridas, que una patología, no es lo mismo. Pero lo que a menos a mí me causa algo de interés son los pacientes que tienen un interpretación aquí, los cuales a veces te hacen pensar o razonar otros diagnósticos, ¿no?, para llegar a un diagnóstico. Quizás eso deberían tratar de que también está en eso de demostrar que no se aburren. Entonces sí, ver todos los días pues lo que se aburren, pero en algunos casos son muy especiales y diferentes, que a veces no se rompe la cabeza y al final llega el diagnóstico. En posibilidad de una antigüedad había fiebres prolongadas, ¿no?, que era un problema diagnóstico. Pero en esa época lo más frecuente era fiebre tifoidea y malaria, que bueno, quizás recién se estaba conociendo, ¿no?, la presentación de estas enfermedades, ¿no? Entonces, la solución de conocer el problema difícil de diagnóstico, porque hay más de 200 enfermedades que podrían conducir a causar de este diagnóstico inicial. Entonces es importante el diagnóstico precoz, porque
cuanto más se tarda en hacerlo, menor es la probabilidad de arribar al diagnóstico clínico, ¿no? Porque es la evolución, es diferente cada paciente, ¿no? A veces el paciente le da un tratamiento empírico, ¿no? Y eso podría alterar también la evolución de ese cuadro y confundirlo mucho más. Entonces, la fiebre de origen desconocida, también llamada fiebre de origen determinado o fiebre de origen oscuro, se define un protocolo guiado y orientado, basado en elementos de historia clínica, que es lo más importante definitivamente, apoyado de diversos procedimientos, sin ser válido para todos los pacientes, ¿no? O sea, para que todos los pacientes se sometan a los mismos estudios, ¿no? O sea, hay que individualizar cada paciente. La naturaleza es desconocida. Y lo que dicen algunos autores, ¿no? Que la fiebre desconocida resulta de un desconocimiento de las manifestaciones atípicas de una enfermedad común, lo que les decía, ¿no? Muchas enfermedades a veces no se manifiestan como ese tipo, ¿no? Porque quizás los pacientes tengan algún estado, una comorbilidad, ya que la manifestación sea muy diferente. Entonces, el diagnóstico debe estar guiado por pistas para estrechar la posibilidad diagnóstica, ¿no? Por eso que no se debe aplicar de forma rutinaria todas las pruebas diagnósticas y así dirigir el trabajo, ¿no? Para evitar exceso de datos no dirigidos. Por eso que uno dice que no existe un enfoque estándar, ¿no? Para el diagnóstico de origen desconocido. Entonces hay que individualizar cada paciente, según la historia del examen físico y las pruebas de diagnóstico lo que es específico, no es ser específico. Entonces lo principal es confirmar que realmente el paciente tenga fiebre, ¿no? Hay muchos pacientes que dicen, tengo fiebre, está en el hospital, y simplemente a veces es una película, ¿no? O una sensación de ataque, ¿no? Que no diga fiebre. Y hablando un poco de la fisiología de la fiebre, ¿no? El centro de la fiebre está en el área óptica y en el hipotálamo anterior, ¿no? Entonces, entre un agente infeccioso, ¿no? Una patología infecciosa, ¿no? Que pueda causar producción de pirógenos o la producción de interleuquina 1 y 6. Esto va a causar la producción de prostaglandinas en las células anteriores del cerebro y esto obviamente puede llegar a producir la fiebre, causando una alteración en el centro termorregulador, ¿no? Y se dice que las interleuquinas que contrarrestan la fiebre en la interleuquina 10. Pues hablando de fiebre, es que la literatura mayor se hizo con temas sentidos. Estas son algunas guías o referencia biológica van a encontrar en el derecho raro. Pero hablando ya de fiebre desconocido, consideran que el derecho es muy raro. Es diferente la temperatura rectal y axial. En el rectal se debe sumar 0.3 y la axial. La temperatura axial es menos 0.6. Cuando lo vemos, deberíamos sumar 0.6 para tratar de obtener la temperatura más cercana, ¿no? A la temperatura central. En cambio, la rectal es más 0.3. O sea, deberíamos restar eso aquí. Pues la fiebre, como mencionamos en la clase anterior, no es sinónimo de infección, ya que hay procesos inflamatorios no infecciosos, neoplásicos, inmunológicos que también pueden producir. Síntomas comunes de la fiebre pueden ser taquicardia, hipotensión o limpia, ¿no? De hecho, pues deben confiar en un taquimédico, entonces que te 28 por ejemplo, hasta es una neumonía. Pero lo que yo diría primero es calmar la fiebre y ver si persiste esta política, ¿no? Para que me diga mejor si realmente tiene un problema respiratorio. Entonces, y ocasionalmente tienen anorexia, ¿no? Por eso que también tenemos pacientes tuberculosos o neoplasia, ¿no? La fiebre causa anorexia, pero es preocupante eso. Sed, retraso en los efectos gástricos, cefalea, astenia, migraña, insomnio, o un sueño intranquilo, convulsiones en especialmente los niños, ¿no? Delirio, reconocimiento parcial, diaforesis, espalativo, lineal, lateral, de los principales síntomas. Y en los adultos mayores, la fiebre podría exacerbar, ¿no? O complicar alguna enfermedad de base, ¿no? Por ejemplo, insuficiencia cardíaca, ¿no? O hipoxemia en pacientes que tengan una enfermedad pulmonar subyacente, por ejemplo, un EPOC o una fibrosis pulmonar, ¿no? Y cuando la fiebre mayor de 40 grados centígrados podría pasar de desorientación. Incluso si es más de 43 podría llegar al foco. Por eso los pacientes se debe tratar de evitar, por eso que llegue a estos valores de temperatura. Y ya hablando del concepto que creo que sí de fiebre desconocida, estos son los primeros casos, ¿no? De 1961 que
en varias ocasiones. O sea, una sola forma no se diagnostica, no es criterio para que haya conocimiento. Que la duración de la piel sea por lo menos 3 semanas y que no se haya llevado el diagnóstico tras una semana de descuido literario. Estos otros autores propusieron, ¿no?, variar un poco este último criterio, que aquel desconocido en la cual no se le construye un diagnóstico luego de 3 días de internamiento o 3 visitas extraordinarias. Obviamente, igual que en el caso que presenté al inicio, sería un mundo ideal en el cual se encuentra con todos los exámenes, los pasan rápidamente, y que al paciente se le pueda brindar atenciones, ¿no?, en un corto plazo, ¿no?, que no se le esté realizando en el promedio normalmente, ¿no? La consulta a veces puede ser a semana, 2 semanas, bueno, así así, ¿no? Entonces, eso es el mundo ideal. Entonces, son criterios para que den conocidos, la magnitud de la piel, más de 3 la duración, por lo menos 3 semanas, y el tiempo de estudio, 1 semana de ingresado al hospital. Y ahí fueron apareciendo otros conceptos, ¿no?, como fiebre de conocido nosocomial, neutropénica o sociedad de VIH. Los criterios no varían mucho, básicamente tienen que ver, ¿no?, si está hospitalizado el paciente, ¿no?, si neutropenia sí tiene menos de 500 neutrófilos, y bueno, a veces sí se confirma el VIH, ya que en cada uno de esos tipos de FOD, obviamente los posibles agentes causales van a ser diferentes, y generalmente la mayoría va a ser de tipo de infección. Hay otras categorías de infección prometida de desconocido, de acuerdo con dónde está hospitalizado el paciente, está en UCI o no UCI. Y otra propuesta que menciona, ¿no?, todos los autores, lo que se puede encontrar: la fiebre que sea mayor de 28 grados centígrados, que persista o que recurra, igual, considera más de 3 semanas, eso sí no ha cambiado. Que el paciente sea inmunocompetente, ya que, como decía, los neutropénicos VIH o uso de inmunosupresores muchas veces requieren un manejo diferente, ¿no?, y las posibles causas de infección consciente en estos pacientes que no se diferentes. Y que no se logra el diagnóstico después de un protocolo mínimo estándar, ¿no?, en el cual debe incluir exámenes laboratorios, microbiológicos y pruebas de imagen. Para nosotros queremos poder con el criterio clásico, ¿no?, eso es lo que más pueden aplicar. Otras son las preferencias, no voy a comentar. Pues las causas, como ya dijimos, son varias, ¿no?, desde infecciosas, infecciosas, neoplásicas. Y muchas veces, a pesar de realizar todos los estudios que tengamos a la mano, de 7 a 50% podríamos no llegar al diagnóstico, ¿no?, por la causa de nuestro desconocido. Y eso ya entraría dentro de las etiologías y de base. Las causas más habituales de las FOD suelen ser infecciosas, ¿no? Las neoplasias siguen frecuencia, ¿no?, y luego ya siguen las patologías, ¿no?, enfermedades infecciosas, inflamatorias no infecciosas. Y en el caso de la fiebre de infección mayor de 6 meses, ahí sí ya debemos tratar o alejar la posibilidad de que sea de la infecciosa. Considera más una patología clásica y normal. Ahí solo para ver la frecuencia, ¿no?, anteriormente, en años anteriores, también tiene que ver con el país o si es un país desarrollado o no desarrollado. En países subdesarrollados, como América, siempre en la cabeza está patologías infecciosas como causa de fiebre de conocido. En cambio, países europeos, por ejemplo, Bélgica, entra a tallar más las determinadas idiopatías. En el caso de Holanda, por ejemplo, dentro de las principales causas de fiebre de conocido son las enfermedades inflamatorias no infecciosas. Pues en nuestro medio, el grupo considera más posible patología infecciosa. Es otro estudio, ¿no?, de las causas infecciosas siempre consideran la cabeza, ¿no?, las enfermedades por microbacterias. Y entonces tenemos obviamente la
neoplasias, las principales que causan fiebre desconocida son los linfomas. De las enfermedades inflamatorias infecciosas o hematológicas, las principales que causan la enfermedad de STIP, el lupus, la vasculitis. Y así entonces vemos que va a variar, ¿no?, la etiología con las posibles causas, ¿no?, que tenemos conocidas. También tenemos causas misceláneas, ¿no? Muchas veces la fiebre podría no ser ni infección, ni enfermedades inflamatorias infecciosas, ni neoplasias, y muchas pueden ser fiebre por medicamentos, ¿no? Una hemocitosis profunda, que también puede causar fiebre, una pulmonar o fiebre facticia, ¿no?, o sea, una fiebre inventada. Generalmente se podría aplicar como regla general, ¿no?, que generalmente en personas jóvenes, ¿no?, como menores de 65 años, las principales causas de fiebre conocida van a ser infecciosas. En cambio, los mayores de 65 años, obviamente por el grupo etario, tienen que detallar más como posible causa de tos, enfermedades neoplásicas o enfermedades multisistémicas. Es un gráfico completo. De niños siempre se llama infección, de adultos siempre tratar de tratar neoplásicas como primera alternativa de causa de tos. Y los fármacos que mencionaban, algunos que pueden causar también fiebre, ya que muchas veces dentro del manejo de estos casos de fiebre desconocido, muchas veces requiere suspender todo el tratamiento que tengan para ver cómo va, ¿no?, la presentación de la fiebre. Incluso de los más frecuentes tenemos, ¿no?, atropina, por ejemplo, usada para intoxicación por una temporada, utericide, infecciones, ¿no?, infecciones micóticas, los diuréticos, las penicilinas, perforina, como les digo, que más se usa, nicotina, cultivantes, el colesterol, algunos agentes quimioterápicos como la medicina, antihistamínicos también, y la sulfamida, entre lo más frecuente. Para macetina, el captopril, los IECAS, las pantitopas, los progresivos, los diuréticos, el ibuprofeno, los triglicéridos también pueden ser fiebre. Son medicamentos que se usan para la fiebre, pero que depende de su uso muy extendido también podría hacer que persista la fiebre. En realidad, pues, muchos medicamentos a veces tienen reacciones adversas, ¿no? Algunos son más frecuentes, otros menos frecuentes. Obviamente lo que nosotros debemos saber más son las reacciones adversas más frecuentes. Es imposible saber todo las reacciones que podría producir un medicamento. Y hay mucho la incidencia de las reacciones menos frecuentes a veces menos de 1%. Pero sí vamos a ver las reacciones más con mayor frecuencia. Esa posible reacción, en este caso el poder. Entonces, es importante, de manera optimizada del POT es el examen físico. Claro, la historia muy bien revisada, el examen físico. Ver la historia familiar, si el estaba vacunado o no, historia dental, muchas veces las POT. Resulta siendo muchas veces un problema dental, ¿no? Quizás, claro, nosotros somos médicos, pero eso nos excluye, ¿no? Este es un examen a nivel local. Historia ocupacional, historia de viajes, historia de nutrición y peso, si ha estado usando medicamentos o drogas, historia sexual, hábitos recreativos, contacto con animales, o si ha estado sometido a una cirugía. Entonces, de acuerdo a esto, también podríamos, ¿no?, si estamos en el borde de posible causa infecciosa, podemos buscar algunos hallazgos, ¿no? Obviamente, si hay infecciones, infectos con animales o insectos o flores de insectos. Por ejemplo, si hay de la selva, aquí en la picadora, ¿qué puede escuchar? Acá hay de insectos invasivos, transmisión sanguínea. Y el patrón de la piel, ¿no? Generalmente las pieles de infecciosas que son sencillos. Incluyen un fondo de ojo, cuando se llega a restaurar, se puede un posible mal de fondo del proceso restaurar, parte de la splenomegalia, algunas enfermedades, por ejemplo, brucelosis, ¿no? Y también puede haber un fondo de ojo, 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 un fondo de
Si hay un nódulo a nivel del epididismo, pues la tuberculosis también a nivel importante. Datos que les orientan una foto de origen neoplásico, ¿no? La pérdida de peso significativa no intencionada, o sea, que la persona que esté comiendo quizás, ¿no? Aunque la mayoría de pacientes siempre pasa lo mismo, pero es que comen el mismo volumen de comida habitualmente, pero igual baja de peso. Prurito asociado a una caliente, presentes de anopatías, anorexia, cambios en hábitos intestinales, que además examen sin encontramos radicardia, un soplo, hepatomegalia, podemos sospechar que causa el cáncer. Y enfermedades inflamatorias autoinmunes, ¿no? No tiene que historia de artritis o mialgias, ¿no? Y esto es lo clásico que siempre busca el laboratorio, ¿no? Pacientes que sospechan un problema crónico. Bueno, cuando secan, úlceras orales, ¿no? Colitis articulosa o historia familiar, ¿no? Por ejemplo, de familiar, ¿no? Tiene enfermedades que ya, ¿no? Para sospechar en teología inmune. Picos orines matutinos, ojo y boca en cosas secas, cosas simétricos, y ya voy a decir si no la última cosilla vasculítica. Alteraciones oculares, articulares, úlceras orales, soplo cardíaco, trato pulmonar. Y así, algunas alteraciones, ¿no? Antecedentes ya no van a dar pistas de posibles diagnósticos que nos van a explicar ese posible. Entonces, la presentación de la fiebre también es importante tratar de determinarla, ¿no? Porque si bien no es patognomónico, pero ya nos puede ir orientando a la posible causa de este foco, ¿no? Y poder dirigir mejor los exámenes de diagnóstico para confirmarlo. Aquí tenemos que fiebre interciana o cuartana, ¿no? En picos, y también se puede ocurrir cada tercer o cuarto día, puede ser una malaria prolongada. Una fiebre ambulante, se puede presentar en la brucelosis, ¿no? Una fiebre recurrente, puede ser en borreliosis, fiebre de Epstein, enfermedad de Hodgkin, que son fiebres altas de una semana con remisiones de otra semana, o sea, una semana sí, una semana. Fiebres periódicas puede ser con neutropenia, o fiebre doble cotidiana, son dos picos, puede ser con malaria y o también con malaria y leucemia. Entonces, es importante tratar de establecer la práctica de la fiebre, la presentación, el aumento del tiempo que se genera la fiebre, o cada cuánto tiempo en la fiebre, si calma o no con el directo. Lo principal es tampoco cerrarnos, ¿no? A que la presentación de la fiebre tenga más diagnóstico. Bueno, lo que hicimos fue prolongar más de 6 meses, mayor frecuencia es idiopática. Estas fiebres no suelen comprometer mucho al paciente. Una película reumatosa también, una enfermedad de adultos, artritis, enfermedad de Crohn. Y como menor frecuencia suele ser por lupus, fiebre provocada, insuficiencia. Es que no hay, la verdad, no hay un lupus que está sin diagnóstico, ¿no? Pero no se meses. Siempre va a buscar ayuda, ¿no? Para poder seguir lista con un especialista para sospechar y va a pedir una prueba de diagnóstico. Algunos casos la fiebre se acompaña de escalofríos. Los escalofríos sí muchas veces sugieren algún problema infeccioso, pero también lo mismo se puede presentar en casos neoplásicos. Pues hay algunas pistas adicionales, ¿no? Hay algo clínico que nos puede orientar, ¿no? A cuál es la etiología de la fiebre. Y las pruebas complementarias, como hicimos en el laboratorio, lo básico creo que es un hemograma, ¿no? Para ver, ¿no? Si hay leucocitosis, ¿no? Obviamente, la contesta tampoco es un hallazgo patognomónico de infección. También no se lo puede presentar en enfermedades hematológicas y menos frecuentemente en enfermedades neopláticas. Como están las proteínas, enzimas hepáticas, ¿no? También nos pueden estar habilitando, ¿no? Si está alterado, al quizás la causa de la fiebre sea un problema hepático. Igual, la creatinina, sanguinolina, factor reumatoide, anticuerpos antinucleares que van más para un posible lupus, ¿no? Las pruebas microbiológicas, ¿no? Y los hemocultivos, ¿no? Los objetivos, los siglas que mencionamos, ¿no? Pero en este caso podemos aplicar PPD, ¿no? De nuestro
gota gruesa, contorno video, algunos pruebas crónicas y traumatológicas, ¿no? Fotografía de tórax, electrocardiograma, ecografía abdominal y clínica y fotografía hospitalizada. Obviamente, la eso es la primera línea, no dice que está bien todo esto, ¿no? De acuerdo a la principal sospecha diagnóstica, vamos escogiendo cuáles exámenes se van a hacer. De segunda línea ya seguimos los exámenes de patología menos frecuente. En este caso, serología para Yersinia, leptospira, clamida, leishmania, interferena, que es un estudio complementario a las radiológicas. Lo básico es control material y el control nuclear. Teobrinas, antiviral, y son enfermedades mucho más raras. Técnicas de imagen, como el cuerpo de inferiores, la mamografía, obviamente esto sí, en los hospitales de Lima, yo sepa, no hay en todos los hospitales. En tercera línea, estudios de imágenes como la intestinal, la tomografía, pruebas de resonancia magnética, las líneas diagnósticas, endoscopía digestiva, colonoscopía, bronconoscopía, microscopía, electromiografía, biopsia de piel, músculo nervio periférico. En nuestro medio, si la bronconoscopía, muchas veces nos saltamos, ¿no? De primera línea a tercera línea. Y sospechamos que lo tampoco que todas las y de cuarta línea ya son procedimientos invasivos, ¿no? Como la colonoscopia diagnóstica, o en algunos casos, ¿no? No puedes confirmar, ¿no?, la enfermedad, pero tenemos una sospecha, ¿no?, con una tratamiento empírico. Lo que vemos acá, ¿no?, lo principal, el mayor porcentaje, ¿no?, del registro diagnóstico es la historia y evaluación clínica. Evaluación y también evolución, de cómo va la presentación de los signos del paciente. Decía que es el cultivo serología infecciosa y antibiótico. Pues acá solo para mencionarlo, de acuerdo a qué enfermedad se sospecha más, ¿no?, de acuerdo al examen físico, al análisis, ¿no?, ¿qué exámenes deberían pedir, ¿no?, de acuerdo a la patología y el principal sospecha de diagnóstico? Y acá algunas observaciones del hemograma, ¿no?, que podría ya orientarnos a la cuestión de etiología, ¿no? Leucocitos, como decimos, ¿no?, la mayoría de infecciones sí causan leucocitos, pero también patologías reumatológicas, ¿no?, como la enfermedad de Steve, los antígenos materiales. En algunos casos también tenemos que llegar a muchas veces pacientes que ingresan a emergencia, ¿no?, también pueden tener leucocitosis, ¿no? Pues ese es uno de los procesos que uno llama leucocitosis de estrés, ¿no? Pero que generalmente al día siguiente, o a veces en el mismo turno, ¿no?, si paramos en el diferente turno, se toma en la mañana, y en la tarde como lo demoramos, si no tiene leucocitosis, con eso ya puede ir alejando la posibilidad de la leucopenia también puede producir enfermedades neoplásicas, como leucemia, ¿no?, especialmente enfermedades hematológicas, ¿no?, neoplásicas. También infecciones, ¿no?, severas como tuberculosis biliar, ¿no?, y leucocitosis puede traducirse también en enfermedades neoplásicas. Eosinofilia podría tener traducción en linfoma, ¿no?, o infecciones parasitarias, ¿no?, como quinosis, pneumosis, o cirrosis, ¿no?, por la más o enfermedad reumatológica. Trombocitosis, que nos puede también producir enfermedades hematológicas malignas, ¿no?, o también es algo que vemos también con tuberculosis, y que también suele usar con trombocitosis. Parasitopenia también puede enfermedades, infecciones severas, ¿no?, como la tuberculosis biliar, tuberculosis. El tratamiento, obviamente, al no tener diagnóstico, la tratamiento inicial va a ser solo sintomático, se va a hacer un antivirético. Pero, en algunos casos, de acuerdo al estado del paciente, cuando hay deterioro clínico, ¿no?, el paciente tenga posibilidad de fallecer, deberíamos dar tratamiento clínico. Entonces, las pruebas terapéuticas en algunos casos se usan cuando hay un espectro, hay corticoides, otros ejemplos para tuberculosis. Deberían tratar de evitarse, y yo revisando, ¿no?, participar en pruebas diagnósticas, ¿no?, en el laboratorio. Anteriormente sí se daba
¿no? Y a mí creo que estamos en las evidencias. Entonces, primero se debe tratar de tomar la muestra, no para aislar, no para los planes cultivos, planes sociales, antes, ¿no? De dar el tratamiento. La planta técnica no es de primera opción en caso de que haya un conocido. El tratamiento debería retrasarse siempre que sea posible, hasta conocer la fase de la vida. Y el tratamiento clínico podría retrasar el diagnóstico, por eso es que entonces se debe tratar de esperar. Pero se debe iniciar el tratamiento antibiótico clínico si está en endocarditis, si hay una enfermedad tuberculosa severa, ¿no? Una enfermedad tuberculosa zoonosis, o el clínico con signos de sexo. Y en caso de la característica temporal, debe estar corticoide. El antibiótico lo que más se conoce es para el metamor. Creo que es uno de los que más según se conocen. Otros fármacos que se producen son los AI, ibuprofeno, salicílico, metamizol. Y una prueba importante que también nos puede ayudar a diferenciar, si estamos frente a una tiene ingredientes desconocidos de causa neoplástica o infecciosa, es la prueba de naproxeno, en la cual se da este medicamento, naproxeno, por 3 días. Y si la temperatura disminuye mientras el paciente esté tomando este medicamento, la principal posibilidad de hacer este paciente es que sea posiblemente neoplásico. Es una práctica que nos puede ayudar a delimitar mejor las prácticas diagnósticas transformacionales. Bueno, hay diferentes algoritmos diagnósticos para entender también, ¿no?, de la complejidad del paciente de salud y de lo que tenga a disposición. Pues, siempre va a ser importante, ¿no?, la historia, ¿no?, el examen físico, ¿no?, y las pruebas iniciales, ¿no? La cosa para mencionar que en algunos países, ¿no?, se usa bastante, ¿no?, la conocer con los posiciones, ya que nos ayuda a definir cuál es el posible foco, ¿no?, de esta acción de que conocido, que puede ser infecciosa, neoplástica, ¿no?, o una enfermedad reumatológica. Ya se puede identificar con el diagnóstico, ¿no?, o quizás una posible biopsia o un examen más dirigido. Pero bueno, esto tampoco en estudio no lo tenemos, solo lo vemos como tenemos. Entonces, como vemos, no hay un propio estándar para el diagnóstico desconocido, ¿no? A veces tenemos que adoptar pruebas de nuestro razonamiento, ¿no?, sobre todo en el medio, tenemos que ahorrar recursos y en base a esos pocos exámenes tenemos que tratar de hacer un diagnóstico. Entonces, es importante quizás tratar de aplicar, ¿no?, con algún algoritmo diagnóstico, ¿no? Y lo principal es tratar de descartar las principales medidas. Entonces, tomamos para colocar menos frecuente, gastamos tiempo y recursos, donde quizás la patología era no frecuente, en este caso, no sé nada. Siempre las que son más bien, tres pasos de foco, tratar de tratar, en este caso la cabeza en el promedio y los culos. Entonces, es un paradigma en la medicina moderna, y se dice que no debe hacer un proceso que normalmente es una enfermedad vital, pero que tiene una restricción artística. Eso es lo que debe tener resistente. O bien la consecuencia de un enfoque de diagnóstico insuficiente y incorrecto. Muchas veces quizás hacemos un mal diagnóstico, el paciente sigue con fiebre,